Esta semana se rechazó en última instancia la apelación a la condena a varias figuras del movimiento pro democracia de Hong Kong por haber hecho una reunión no autorizada en plenas protestas del año 2019. Uno de los condenados es Jimmy Lai, y su historia es bien representativa de la historia reciente del final de la democracia de Hong Kong y de lo parecidas que han sido las formas usadas por China para eliminar esa democracia con las usadas por otros autoritarismos. Nacido en Guangzhou, en una familia de extrema pobreza, a los 12 años navegó como polizón río abajo para buscar oportunidades en Hong Kong, donde comenzó como trabajador infantil en una fábrica de ropa. Escaló en esa industria hasta comprar una fábrica quebrada de chalecos y fue proveedor de tiendas de Occidente, para luego tener su propia marca de ropa importante en toda Asia. A los 40 años ya era multimillonario. En 1989 miró con esperanza el movimiento de democracia en China y luego miró con terror su represión que comenzó en Tiananmen. En parte, para evitar que lo mismo ocurriera en Hong Kong, dejó de dedicarse al negocio de la ropa y comenzó a fundar medios con la idea de fortalecer la democracia local, como los reportajes políticos de su revista Next y el Apple Daily, un tabloide que era tan bueno para la farándula como para criticar al gobierno de China. Ambos eran de los medios más leídos de la isla. Todo esto era para prepararse para el traspaso de Hong Kong en 1997 desde el control del Reino Unido al de China, la que prometió 50 años de una nación y dos sistemas, asegurando respetar por medio siglo la democracia y las libertades locales, promesa que no cumplieron. El año 2019, Hong Kong salió a las calles para protestar en contra de una ley de seguridad nacional que estaba intentando imponer China, con la que ciertos delitos poco definidos, pero que ellos definirían cuáles son y quién los comete, serían juzgados, no por los tribunales locales de Hong Kong, sino por los de China. Toda la isla entendía perfectamente que eso era una amenaza terminal a la democracia y las libertades locales. Las imágenes de las protestas dieron vuelta al mundo, y las muestras de desafío a China eran múltiples. Muchas eran desde las páginas de los medios de Jimmy Lai. Pero vino la pandemia y las cuarentenas forzaron a vaciar las calles, y también le dio a las autoridades poderes para ejercer presión y represión contra quienes los desafiaban. Con eso, la Ley de Seguridad Nacional fue aprobada, y poco después los principales dirigentes democráticos comenzaron a ser perseguidos legalmente. A fines del 2020, el Apple Daily transmitió en vivo la redada a su sala de redacción de policías que buscaban a Jimmy Lai, quien fue arrestado pocos días después. El mismo medio tuvo que sufrir intervenciones, interrupciones, amenazas legales, demandas, la congelación de sus cuentas bancarias, hasta que el 23 de junio del 2021 se vio forzado a publicar su última edición. Su circulación normal era de 80.000 diarios, pero ese día imprimieron 1 millón. Que tras colas de cuadras en cada lugar de venta y multitudinarias manifestaciones de apoyo, se agotaron a mediodía. En términos simbólicos y políticos, la democracia de Hong Kong murió ese día, cuando el diario que la defendía dejó de circular. Antes de entrar a la cárcel, Jimmy Lai dio una entrevista al New York Times, donde le dijeron que su situación parecía la de ciertos líderes pro democracia del 89, después de Tiananmen, a quienes les dieron la opción de irse a Estados Unidos o de quedarse en China, pero en prisión. Como Liu Xiaobo, premio Nobel de la Paz, que pasó el resto de su vida en la cárcel. Le preguntaron cuál de esos dos caminos prefería seguir. Esto respondió. If a choice like that is I would choose the latter one. you would go to prison. Yeah. Yeah. That's the only way to end. Because it's just making it very expensive for them if I stay. But it'd be very expensive for you too. Huh? I mean, to spend potentially the rest of your life in a prison cell, that's a great cost as well. For one person, as opposed to a country, that's a good bargain. That's a very good bargain. That's a very good bargain. No, I choose the bargains. Prefería el segundo camino, quedarse e ir a la cárcel, porque así les hacía las cosas más costosas y difíciles al régimen chino. Incluso se significaba pasar el resto de su vida en la cárcel. Porque él dijo, apostar una vida, incluso la suya, por su nación, era un trato que valía la pena. Él escogió ese trato. Jimmy Lai está condenado por varios delitos. Esta semana perdió la apelación a solo una de esas condenas y sigue enjuiciado por varios más. Se espera que su condena final sea de varias décadas. Hoy día él tiene 79 años.
En sus juicios, China no solamente lo ha acusado de delitos específicos, sino también de ser una especie de líder en las sombras de todo el movimiento pro democracia de Hong Kong, que habría usado su dinero y sus conexiones con Occidente para desestabilizar la isla. Todo esto es una grosera exageración de su rol como parte de un movimiento amplio y de múltiples cabezas. No solamente torturaron el argumento, sino que incluso usaron el testimonio de personas evidentemente torturadas para hacer ese punto. Con todo esto, lo demonizan a él como persona, pero también intentan delegitimar al movimiento democrático completo de Hong Kong. En esto China no hace nada que sea muy original. Es una manera un poco más brutal de la misma persecución que por años ha hecho el régimen húngaro de Viktor Orbán contra George Soros, empresario y filántropo que tras una infancia sufriendo a los nazis y una juventud escapando de los soviéticos, ha dedicado buena parte de sus energías en fortalecer la democracia en el mundo, y por ello ha sido tan denostado en su nación y por autoritarismo en todas partes del planeta, que hoy es difícil encontrar una conspiración que no lo tenga de protagonista. Convertido falsamente en una especie de oscuro manipulador de multitudes usando dinero y conexiones desde el mundo financiero. Todo eso coincide con la peor versión paranoica y conspiranoica sobre los judíos. Y no es casualidad, él es judío. Y esa paranoia y conspiranoia es exactamente la que pretenden despertar. Con todo esto, el régimen húngaro logra no solamente anular y denostar la influencia local de un adversario político, sino que también logran encapsular a cualquier esfuerzo pro democracia que amenace a la ultraderecha de Orbán como parte de la misma oscura conspiración que empujaría a Soros. Tal como hoy hace el régimen comunista chino con Jimmy Lai, quien siendo católico y teniendo como segunda nacionalidad la del Reino Unido, le adjudican ser un manipulador colonialista de intereses foráneos, a pesar de haber nacido río arriba de Hong Kong. Y también con esto motejan a la demanda democratizadora como algo foráneo y ajeno, a pesar de haber contado con el apoyo de la gran mayoría de la población de la isla y la movilización de cientos de miles en las calles para defender esa democracia y esa libertad que por tanto tiempo disfrutaron y que hoy tanto extrañan.